Gracias, mi estimado amigo. Ahí lo veo al teniente coronel Méndez. Muy bien. Y vamos ahora a sorprenderlos un poquitito. ¿Cómo cobra un combatiente de ISIS? Fíjese, por cada combatiente cobra este dinero. Por cada mujer, hasta 4, que es lo que dice el Corán, cobra también. Por cada niño, hijo de cada mujer y demás. Por cada esclava sexual, le pido por favor que esto no se lo digan a sus mujeres, que tenían esclavas sexuales. Por cada hijo de esclavas sexuales también cobraban. Por cada padre, no madre, por cada padre y por otro dependiente masculino cobraban. En total, $305. Empieza la deserción. Y aunque ustedes no lo crean, empiezan a buscar, como diríamos los cadetes en esa época, el parte exceptuado. Iban a la enfermería y decían que no podían ir a combatir por estrés, porque tenían algún problema y demás. Muy bien. Y ya para ir terminando, fíjense todos los conflictos que trae la guerra en Siria. El primero, el conflicto entre Turquía y el Partido de los Trabajadores Kurdos por su Kurdistán. El problema entre Hezbollah y la Fuerza de Defensa israelíes que venían ya del 2006. Y la irrupción de Hezbollah en la lucha en Siria porque había sido el único capaz de parar a las fuerzas de defensa israelíes y apoyar al gobierno de Bashar al-Assad en contra de esta solución. El gobierno sirio alawita más sus chiitas en contra de los rebeldes sunitas y de los kurdos. Esos son los 3 conflictos originales. Conflictos derivados. ISIS, que se enfrentó al resto. Al-Qaeda en Siria y en Irak. Los alawitas, los chiitas, Hezbollah en contra de los rebeldes, los kurdos e ISIS en Siria. Chiitas, sunitas y kurdos en contra de ISIS. Los países islámicos más las tropas occidentales para derrotar a ISIS. Los turcos a los rebeldes sunitas versus los turcos a los kurdos en el norte de Siria. La coalición versus el apoyo de tropas contra ISIS. La expansión de ISIS en contra de los sunitas en Libia y Yemen, que sigue hasta el día de hoy. Los estados árabes sunitas en contra de Irán y los chiitas en Yemen. Los desplazados islámicos y su expulsión en la Unión Europea. Acuérdense que había gran problema de los migrantes que pasaban a través de Turquía y demás. Y los países convocados por Naciones Unidas en contra de ISIS. Y los conflictos perennes que van a seguir, sunitas versus chiitas, acuérdense que hablamos de la macromilla, Israel en contra de los estados árabes, Israel versus Irán, principal problema, Estados Unidos versus Rusia, no en una nueva guerra fría, pero sí por lograr la hegemonía en la región, y Turquía versus la Unión Europea, que no lo dejaron entrar porque suponía la Unión Europea que iba a tener 80 millones de islámicos dentro de Europa y después de buscar a la gente, comillas, de segundo orden para que trabajara en los puestos que ellos no querían los europeos, formaron guetos dentro de cada país y tienen una mayor comunidad de islámicos dentro de la Unión Europea que forman parte de los propios países, que al 2050 va a haber mayor cantidad de islámicos en Europa que de cristianos. Fíjense todos los problemas que trae aparejado el tema ISIS. ISIS en el 2019 prácticamente había afectado a Rusia y todos esos lugares, y cómo está al día de hoy. Esto es un informe hecho al Congreso de Estados Unidos, formado por parte de un think tank, ¿eh? Que lo dirige el señor Cordesman, donde dice que en Siria no hay grandes avances, pero sigue siendo todavía una amenaza que está activa. Todos estos puntos marrones es donde está ISIS. En Irak, los iraquíes tuvieron que realizar una operación para empezar a despejar. Más que nada porque los interesados en eso eran los iraníes, para establecer un corredor en esta zona que les permitiera llevar el apoyo a Hezbollah en territorio libanés. ¿Y qué es lo que dice este informe? ISIS está herido, no está derrotado,
Estados Unidos ha trabajado con aliados y socios para limitar las capacidades y que ISIS ha abierto las puertas para el terrorismo de Estado, tanto de Bashar al-Assad como Khamenei en Irán. Obviamente, los estadounidenses hablan en contra de quienes son sus enemigos. Los problemas hacen que Irak y Siria al día de hoy sigan siendo considerados estados fallidos. Y por último, el gran problema es que en Siria y en Irak hay una gran afluencia de petróleo. Y para darle un detalle mayor, fíjense, esto es a septiembre, es decir, en este mes, todo esto que está en violeta son los kurdos que quieren volver a unificarse en su Kurdistán. Lo negro es el Estado Islámico, fíjense qué poquito que les queda, en el medio del desierto están, y un poquitito acá en Alepo. Esto es lo que maneja el gobierno sirio, y esto en verde son los que están los rebeldes sirios y demás. Y acorde a lo que dice los observatorios, ISIS se desplaza en este desierto, en toda esta zona. Los campos de refugiados que quedaron después del avance de ISIS son el nuevo caldo de gestión. Tanto así que han producido bombardeos, ataques y emboscadas en estos tres lugares: Hol, Palmira y cerca de Deir ez-Zor. El 18 de agosto hasta se dieron el tupé de asesinar a un general ruso. Por lo cual los rusos, el 25, empezaron a hacer una operación llamada Desierto Blanco. Acá hay un error, les pido disculpas. Y una brigada, los rusos obviamente, utilizan una brigada de palestinos en este desierto, todo el desierto sirio se llama Badilla, para lograr limpiar de los restos de ISIS en esos lugares. ¿Qué hace ISIS? Vuelve a hacer operaciones en estos lugares para demostrar que sigue vivo. Con lo cual, si bien no está en calidad de enfrentar, sí está en calidad de seguir haciendo su guerra asimétrica, una guerra híbrida, porque para demostrar que todavía no está muerto. Muy bien. Problemas que ha enfrentado esta coalición. Para su victoria táctica, debería lograr una unidad política entre chiitas, sunitas, kurdos y las minorías. ¿Se logró? Creo que no. Para lograr la victoria táctica en Siria, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Concluir la guerra civil y derrotar a ISIS? ¿O derrotar a ISIS para concluir la guerra civil? Supuestamente está derrotado ISIS. La guerra civil no está eximida, con algunos aditamentos mayores, porque al irrumpir Turquía en apoyo de los rebeldes, se enfrentó con los kurdos. Entonces, delimitaron entre los estadounidenses y los rusos que el río Éufrates fuera en la línea divisoria. Ninguno irrumpía del otro lado, pero siguen habiendo problemas. Sin resolver, guerra civil, conflicto de intereses, influencia de Irán y Hezbollah en las zonas capturadas de ISIS, conflicto de Turquía con los kurdos, mejorar las relaciones con los turcos y solucionar la matlumilla, problema confesional entre sunitas y chiitas. 9 años de la crisis en Siria, y acá le dejo los interrogantes. ¿Se desarmó a ISIS? ¿Occidente tiene que tener mayor intervención? ¿Irán incrementará su apoyo? ¿ISIS y Assad tienen algo que ver? ¿Uno tiene que favorecer la caída? ¿Turquía? ¿Qué va a pasar con sus kurdos? ¿Los países del Golfo siguen apoyando a las distintas fracciones? Naciones Unidas, ¿podrá influenciarlo o lo hará el grupo de Astana? El grupo de Astana está formado por Rusia, Irán y Turquía para lograr una constitución en Siria. Fíjense qué gente. Y las últimas. ¿Se deben unir chiitas y sunitas para resolver el problema? ¿Los kurdos lograrán su independencia? Si se derrota a ISIS, ¿facilita el fin de la guerra civil?
termine el problema en Libia, surgen otros movimientos, habrá otras potencias extrarregionales que quieren intervenir, o habrá que buscar ayuda externa. Y fíjense esta ayuda. Pues bien, y ya para concluir, esto es ISIS. ¿Será necesario volver a noviembre de 1095? Cuando fue el Papa Urbano, convocó a las cruzadas, o al 11 de septiembre de 1683, donde se juntó el Sacro Imperio Romano en contra del Imperio Otomano. Señores, muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido demasiado, y quedo atento a las preguntas que me quieran realizar. Yo voy a sacar esto, así nos vemos todos. ¿Qué toqué? Algo toqué. ¿Nos vemos todos? No. ¿Ahora? No. Espérame a ver si puedo dejar de compartir. Espera. ¿Ahí? No. Tenés que salir del modo compartir pantalla. A ver si yo te puedo sacar. No, espera. ¿Ahí me ven? Qué momento, qué momento. Déjame ver si lo puedo solucionar. Ahí Ahí está, ahí lo solucioné. Ahí lo saqué. Muy Ahí bien. está, ahí lo saqué. Lo escucho fuerte y claro. Para Yo y los hinchas de Alejandro. River van empatando 1-1. Así que pónganse contentos que no pudieron ver el partido por mí. No me echen la culpa. Yo espero a las 9. Alejandro puede ser que tenía una consulta, lo vi levantar la mano, pero no sé si era por esto o por otra cosa. Yo tengo una intervención, por favor. Adelante. Mi coronel, yo agregaría otra pregunta a todas las preguntas que había colocado usted en la última lámina. Porque también tenemos que considerar la influencia que tiene América Latina. O sea, ¿cuál es la influencia de ISIS en América Latina? Siendo, digamos, el continente donde están los Estados Unidos, principal enemigo de ISIS, y donde hemos tenido una evolución de la participación de Hezbollah en todo el ámbito, digamos, latinoamericano, desde sus inicios cuando comenzaron esas grandes inmigraciones después de la guerra, los libaneses, sirios vinieron a América Latina. Posteriormente, ellos comenzaron a tener desarrollos de negocios en América Latina. Lamentablemente, Argentina tuvo digamos, su bautizo de fuego con el atentado de La AMIA. Los dos. Y de allí comenzaron, digamos, acciones en Brasil, en la triple frontera con Paraguay, donde se incautaron y se detuvieron varios miembros del Estado Islámico. Y bueno, lamentablemente, hoy en día, Venezuela, que ayer fue catalogada por las Naciones Unidas como un país violador de derechos humanos, que así es, tiene una gran influencia de ISIS dentro del país, dentro del Estado, y utilizan nuestro territorio prácticamente como una zona de protección. El mismo vicepresidente de
del régimen de Maduro, Tarek El Aissami, es uno de los principales colaboradores de ISIS en Latinoamérica. La pregunta que yo añadiría a su exposición es, ¿cuáles serían las nuevas acciones de ISIS en Latinoamérica y qué posibilidades hay de crear una alianza, una verdadera alianza de protección a nuestro territorio para cualquier tipo de atentado terrorista, que por supuesto van a venir? Bien, bien. Esa es mi intervención. Muchas gracias, mi coronel. En principio, en la última clase vamos a charlar más en detalle de todo este tema. Pero para darle una respuesta en estos momentos, todo eso depende de cómo cada uno de los gobiernos cataloga a lo que es Hezbollah, o a lo que es ISIS, o a lo que son las distintas organizaciones. A partir de que cada gobierno las cataloga o como organizaciones terroristas, o se pone de acuerdo cómo establecer algún tipo de relación, o con ellos, o con quienes los manejan, es la factibilidad de establecer una alianza regional para evitarlo. También depende de cómo cada uno de los países tiene catalogado lo que es la ley de defensa o lo que es la ley de seguridad, que le permite realizar, reunir información, compartir la inteligencia para estar alerta sobre cómo es la irrupción. Síntesis, hasta tanto todos los países no se pongan de acuerdo y no cataloguen de la misma forma a las organizaciones no gubernamentales que afectan a los países, va a ser un poco difícil establecer una alianza. Más allá de que las comunidades de inteligencia o aquellos que tienen la responsabilidad de la reunión de información lo están haciendo. Nada más. Coronel, por si no lo sabe, ahí Francia está haciendo un poco de lobby para que Argentina envíe tropas, eso incluye al hospital reubicable, a la zona donde ellos están realizando la operación Berkeley o algo así, lo que sería el Sahel, Malí, República Sí. Centroafricana, toda esa zona. ¿Cómo ve esa zona en particular? ¿Cómo cree que va a evolucionar? Yo creo que África todavía es una zona inexplorada y que está en manos de quienes tienen algún interés especial en lo que es África. Todavía yo creo que hay otros problemas mayores a resolver al día de hoy. África es un continente que está con conflictos que para el resto de Occidente, y tómenlo bien lo que voy a decir, son conflictos de segundo orden. ¿Por qué? Porque lo que pueda llegar a suceder en esos conflictos no tienen la trascendencia regional e internacional que puede llegar a afectar. Tienen trascendencia para aquellos países occidentales o no que tengan algún interés dentro de África. Por eso es que todavía no tiene el foco mundial a lo que es la solución de África. Mi coronel, buenas noches. Coronel, lo molesto con una pregunta, disculpe. Adelante. La situación de ISIS parece que no lo tenía como objetivo marcado al Estado de Israel, era ajeno a la presencia de ISIS y había intención inclusive de Israel en participar en esa coalición contra el Estado de ISIS. No entendí bien el inicio porque se interrumpió, pero interpreto que ¿por qué Israel no participó de la coalición? ¿Es así? Sí, pero sobre todo que para ISIS, a mí lo que me llamó la atención es que para ISIS Israel no era un objetivo, por lo menos aparentemente. No, en principio, es decir, ISIS irrumpe, vuelvo a insistir en el tema, se da cuenta que al capturar el territorio empieza a hacerse fuerte y no necesitaba llegar a Israel conquistando el territorio israelí, porque se iba a necesitar enfrentarse
a Israel, e Israel iba a tener que enfrentarse eventualmente con algún estado sunita que estaba en contra de ISIS. Con lo cual, con lo que estaba logrando ISIS en la obtención de financiación, le alcanzaba. Obviamente, después, inclusive al día de hoy, esto es para otra charla también, Israel logra un acuerdo con Rusia para que Rusia le garantice que los rebeldes sirios sunitas que estaban en contra de ISIS no llegaran a la frontera para evitar que Hezbollah también irrumpiera. Hay un gran ajedrez en toda la frontera que tiene Israel con Líbano y con Siria, y un acuerdo inclusive para sobrevuelo de los aviones. Inclusive Rusia lo autoriza, comillas, a Israel que degrade el potencial de Hezbollah, de todo lo que le estaba mandando Irán, irrumpiendo en el territorio libanés, sin que los rusos se quejen porque ellos estaban manejando el espacio aéreo. Resumiendo, Israel no entra en la coalición en contra de ISIS en razón de que los intereses financieros, económicos y la expansión de ISIS en el máximo momento no afectaban el problema de Israel. E Israel no quería perturbar el normal desenvolvimiento y sus tensas relaciones con Hezbollah y con los países árabes para no desatar otro conflicto en la zona. Perfecto. Gracias, mi coronel, le agradezco. No, por favor. María del Rosario, no veo tu sonrisa hoy. El mayor Castro quiere hacer una consulta, ¿no? Lo estoy viendo, ¿puede ser? Sí, sí, gracias. Mi coronel, buenas noches. Quería hacerle dos preguntitas cortas nomás. Uno es respecto al tipo de estrategia que utilizó la coalición a partir del 2014 y el tema del retroceso, ¿no? de ISIS. Y lo otro es respecto a Rojava, ¿no? A esta zona que ha querido hacer, o bueno, que pretenden hacer los kurdos en el norte. Ajá. ¿Es utópico? ¿Llegar a ser utópico? A trabajar a medida que se daban cuenta de cómo podían manejar el tema. Los primeros que detuvieron a ISIS, no que lo combatieron y lo derrotaron, sino que lo pudieron detener, fueron una organización de combatientes kurdos llamados los Mergapesh, los que enfrentan a la muerte. Fueron los que primero pudieron detenerlo. A partir de ese momento, los kurdos pidieron el apoyo estadounidense, suponiendo que una vez que se derrotara a ISIS, Estados Unidos los iba a apoyar para lograr su Kurdistán. Cuando se empiezan a hacer eso, los turcos se empiezan a pelear con Estados Unidos, se desprenden del apoyo estadounidense. Estados Unidos no sabe si apoyar a las fuerzas de defensa siria, que eran rebeldes sirios, en contra, a favor de Turquía o a favor de ellos. A partir de ese momento, los kurdos empiezan a encontrarse que no tenían ni el apoyo de Estados Unidos, Turquía los enfrentaba, y empiezan a buscar un segundo lugar donde apoyarse, que son los rusos. ¿Cuál es el problema con los kurdos? Los kurdos, como lo dije al principio, fueron separados directamente en el acuerdo Sykes-Picot en 4 porciones y los mandaron a la montaña. Cuando explota el tema del petróleo, en esas montañas, en los 4 países, es donde está el petróleo. Entonces, ningún país que tiene kurdos en las montañas les va a permitir formar el Kurdistán porque se quedan sin las regalías del petróleo. Así de simple. Y los kurdos quieren volver a unirse porque tienen el poderío de manejar el petróleo. Al día de hoy lo que están haciendo es lograr incremento en sus regalías para tener un mayor apoyo, mayores dinero, manejar mejor sus sociedades y demás. Pero difícilmente puedan lograr, en mi opinión, tener su Kurdistán. Sí, lo que se va a lograr con el tiempo es que se pacifiquen sus relaciones con los países de origen para que entre los dos puedan manejar
las regalías del petróleo mientras el petróleo sea un bien necesario a comercializar en el resto del mundo. Okay. Muchas gracias, amigo. Bien, si no hay ni más preguntas, ¿alguna más? Joel Lezana, ¿lei parla italiani? Sì, parlo italiano. Pero hablas español también. Sì, certo. Certo. Sono italiano, ma sono immigrato di qua in Argentina 11 anni fa. Bene, bene. Tutto a posto. Tutto perfetto. Bueno, si no hay nada más, nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, 18:30. Les pido que nos saludemos todos. Usa Roldán y una alegría verte. Así que nos saludamos todos y nos vemos, Dios mediante, el martes. Como buen anfitrión, voy a ser el último junto con Lelu para despedirlos a todos. Muchas gracias y nos vemos, Dios mediante. Coronel. Buenas tardes. Gracias a Hasta ustedes. luego, gracias. Gracias, mi coronel. Gracias.